de vuelta en Pauta Semanal. Primer bloque analizamos la triste noticia del caso de Ámbar, la menor de 16 años que fue totalmente asesinada en la quinta región y dábamos cuenta de la fragilidad o del mal estado del Estado de Chile o de parte de sus componentes, pero también veíamos al término del bloque cosas que ocurrieron esta semana donde realmente cuando el Estado funciona mal o las señales, y ahí está la responsabilidad del Estado de dar señales erróneas o contradictorias, termina dañando la fe pública. Y lo vimos porque esta semana también el gobierno anunció el bono de clase media, viendo que era simplificado, pero también tuvo declaraciones muy poco afortunadas con un tinte de amenaza para quienes habían retirado este bono de 500.000 pesos y que después se dieron cuenta que no merecían el retiro de este bono, y anunciando incluso en este caso las sanciones correspondientes. Y ahí está el debate de la fe pública y en eso nos quedábamos. Aprovecho de darle la bienvenida a Hernán Ferreira, pero sobre el tema para poder introducirnos, Eduardo, tu mirada finalmente respecto a lo que conversamos al término del bloque respecto a esta señal del gobierno de ir detrás de aquellos que habían de alguna manera estado aprovecharse con estas 500.000 pesos, pero también el propio fiscalizador o uno de sus representantes de los trabajadores señalaba que este doble sentido del propio impuesto interno que persigue a los pequeños, pero a los grandes pareciera ser que tiene vista gorda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, bueno, el problema que tiene hoy día el Estado en general es que la gente advierte que no ha sido meticuloso ni exigente con el cumplimiento de las leyes para todo el mundo. Especialmente lo que tú hablabas, por ejemplo, el perdonazo de Johnson significó 59.000 millones de pesos que se le perdonaron a una entidad, ¿no es cierto?, privada, en este caso comercial, de no pago de impuestos. En el caso del fraude de Carabineros, llevamos 28.000 millones de pesos que se robaron. Las más altas esferas, ¿no es cierto?, del Carabinero. El caso del fraude del Ejército, cerca de 6.000 millones de pesos. Entonces, cuando la gente ve que esas cosas pasan y que la justicia no actúa con la celeridad que corresponde, a pesar que se actúa, pero no con la celeridad, o que las penas son ínfimas, la verdad es que empiezan a entender que no vale la pena el cumplimiento de las leyes. Eso es muy peligroso. Yo diría que cuando se... Por ejemplo, hoy día tenemos un proceso constituyente que viene el 25 de octubre, que es una ley, que ya está firmada. Y hay algunos que ya están hablando, ¿no es cierto?, de que a lo mejor habría que posponerla o inclusive no hacerla. Es decir, ya empiezan a colocar en el ideario, ¿no es cierto?, en el inconsciente colectivo, el incumplimiento de las leyes. Es como decir, oye, no paguemos el IVA. Pues. Si la gente no paga los impuestos, no paguemos el IVA. El respeto a la propiedad también, ¿para qué? Pues si la verdad es que acá es la ley de la selva, y por eso que lo que se plantea ahí de la FUNA efectivamente no es el mejor mecanismo, pero pareciera ser que al final es la forma en que la gente cree que puede de alguna forma hacerse justicia, dado que la justicia no lo hace. Estamos hablando recién del caso de Ámbar. Es un tema muy complejo, hay cercanías a eso cuando hay un Estado fallido. Cuando no se cumplen las leyes, yo creo que tenemos que, de alguna forma, establecer ciertos parámetros, ¿no es cierto?, a nivel nacional, político, institucionales, que permitan ir mejorando la capacidad que tiene el Estado efectivamente para el cumplimiento de las leyes. Mira el caso de la ley Navarino. Al corto plazo nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, de que habían empresas que estaban vulnerando lo que se habían comprometido a hacer para poder tener ingresos, ¿no es cierto?, que el Estado les entregaba. Rápidamente lo vulneraron y ya había casos anteriores. Y bueno, si eso lo llevamos a la cosa más mínima, efectivamente yo creo que hay una constatación de las personas, en general del ciudadano, que en Chile las leyes no las cumplen fundamentalmente los más poderosos y por lo tanto si no las cumplen ellos, ¿por qué tendría que cumplirlas yo? Y eso es muy peligroso y a eso yo creo que debemos llamarnos, ¿cierto?, al conjunto de la ciudadanía, también al conjunto de las entidades políticas e institucionales, para que tratemos, ¿cierto?, de ir resolviendo eso. Yo creo que efectivamente el plebiscito va a ser una herramienta fundamental para lograr establecer criterios que todos en los que todos estemos de acuerdo, que todos aceptemos porque nacen de una cierta legitimidad que la da la participación ciudadana, para que mañana tengamos menos problemas de esta naturaleza. Hernán, ahí tú movías tu cabeza como en clara postura contraria a la de Eduardo, pero
te sumas, te damos la bienvenida y tu opinión precisamente respecto a esta situación que partimos el programa con esta noticia, hablando de la noticia de Ámbar, pero que lo empezamos a extrapolar en una serie de casos donde claramente el Estado, que es una manera también que nos permite organizarnos, es un actor de la sociedad, no es el único, por cierto, pero claramente tenemos problemas como sociedad que tenemos que hacernos cargo y enfrentar y ver la mejor manera de organizarnos para tener una mejor sociedad. Finalmente eso es lo que todos aspiramos. Tu opinión, ¿cómo pudiésemos tratar de contribuir para que no tengamos más casos que lamentar como el caso de Ámbar y otros, pero también cómo protegemos la fe pública? La fe pública, que para mí es algo súper esencial en toda sociedad y en toda democracia. A ver, bueno, yo estoy escuchando parte, estaba preocupado, pero tomé la última parte del programa, y siempre se termina de alguna manera hablando del Estado, ¿ah? Siempre se termina hablando del Estado. Escuchaba a Gabriel, pero mira, a ver, hay que, del año 90 hasta hoy día, ¿cierto? Pasó 30 años. Y la gente, hay un dicho que dice que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y por tanto no hay que callárselas. Algunas cosas no hay que callárselas. De los 30 años, 24 años los manejó la izquierda, la Concertación, la Democracia Cristiana, los manejó. O sea, manejó el Estado. Hizo el Estado chileno, el Estado moderno, en el sentido de, el último Estado lo hizo la Concertación, lo hizo la nueva mayoría. Y entonces ahora nos dicen que en realidad el Estado no funciona. Es lo más raro. El Estado no funciona. 42.000 funcionarios el gobierno de Bachelet en los últimos 4 años. 42.000 funcionarios contratados. Y resulta que nos dicen que hay que cambiar la Constitución porque el Estado no funciona. Pero resulta que 24 años la Concertación, la izquierda lo manejó, metió funcionarios. Y ahora dice, es que no funciona. ¿Ah? Entonces, está bien, Hernán, pero no hay una falla del Estado en términos de un poder, en particular en el caso de Ámbar. No hay una falla del Estado, a eso apuntamos, más allá del tema ideológico, porque el Estado, como bien dices tú, y partimos al inicio del programa, no es solo el poder ejecutivo, y tú mejor que nadie lo sabes, o sea, no es solo el poder ejecutivo del Estado. Pero que acá se está apuntando a un poder específico, que es el poder judicial, ¿cierto? Que dejó libre una ministra, ¿cierto? Que dejó libre a este señor, al asesino de Ámbar, etcétera, etcétera, digamos. O sea, efectivamente, ahí uno no entiende, ¿cierto? Uno no entiende por qué, así de buena primera, yo no, obviamente como abogado no me he metido en el caso, pero uno, por la noticia, ahí no, ahí algo pasó, obviamente, algo que no parece lógico. Algo le pasa a Hernán, que se quedó callado, te callaste solo, no te silenciamos. No, me censura Eduardo, ahí yo creo que me está... Entonces, pero insisto, ahora hace tiempo se está viendo la posibilidad que los jueces sean nombrados por un ente independiente, porque esta relación de los jueces nombrados o que el Poder Ejecutivo tenga mucho que decir en el nombramiento de los jueces también. También a veces, algunos son partidarios, algunos abogados, jueces son partidarios que esto sea independiente, ¿cierto? Porque creo que eso le daría quizás mayor independencia todavía. Ya no olvidemos que el Poder Ejecutivo tiene mucho que decir en el nombramiento de los jueces, de los ministros, para que sea la Corte Suprema. Entonces hay un tema, ¿cierto? Y el Parlamento, porque en realidad hay que decir que, de hecho, esta semana se cayó el nombramiento de un juez, precisamente porque no tuvo la votación en el Parlamento. Por ejemplo, ¿ves? Entonces, cuando se sigue hablando del Estado, ¿cierto? Que la gente no dice que no se cumplen las leyes, no se cumple aquí, no se cumple allá. También recordar a la gente con ministro, uno por lo menos, con ministro de Concertación, ministro Cruz, de Obras Públicas, el gobierno del Agua, ¿cierto? Cuando se le entregaba a los ministros dinero en un sobrecito extra, ¿cierto? Dinero en un sobrecito extra. Después, el director de Impuestos Internos de esa época, es un Escobar, sino que era sobrino del presidente de la República, dijo que no pagaban impuestos. Por todos los millones que recibieron extra, no pagaron impuestos. Dijo, no pagan impuestos. Los funcionarios públicos, ministros de Estado, no pagan impuestos. Como cualquier hijo de vecino que paga impuestos, la Concertación dijo que no pagaban impuestos. La Concertación, señores, no fue la derecha, los malos, los come niños, los vende niños, fue la Concertación, la izquierda, el Partido Socialista dijo que no pagaban impuestos. Y lo dicen ahora, hay que cumplir las leyes. O sea, yo lo único que pido, sinceramente, poquito, siempre pido humildad. Si queremos hablar en serio, miremos hacia el futuro, pongámonos de acuerdo,
Pero no vengan a contar con el dedo los que tienen pie de barro, demasiado pie de barro, demasiado que esconder bajo la alfombra, ¿ya? Demasiado que esconder bajo la alfombra, ¿ya? Entonces, y una pena que Eduardo esté validando la violencia, cuando dice la funa. No, son malas las funas, pero, ahí está, pero es la única forma que parecemos. Claro, es re fácil mandar a la gente, vayan a funar, porque un día pueden funar por una cosa, mañana pueden funar por otra. Hasta el final vamos a terminar en qué cosa, en que si usted no está de acuerdo con una opinión, mira, yo tengo tal opinión, vamos a funarlo, porque fíjese, un dirigente político de izquierda nos dijo que, pero, mira, quizá la única forma, quizá sería bueno, mira, no está tan malo. Cuando la violencia se dice no, en ningún sentido, empezamos a avanzar como país y no mirar para atrás. Es que la Constitución del 80, es que el gobierno Pinochet, es que avancemos. Ahora, Hernán, estoy de acuerdo, pero para avanzar, Gabriel, aquí hay un punto interesante, porque hay algunos que creemos que para avanzar uno tiene que también ver la historia, reconocer los errores, identificarlos para no volver a cometerlos, porque en realidad el análisis que uno puede hacer hacia la historia reciente, pensemos en términos positivos, de buena fe, que busca uno mejorar. Cuando yo creo que es cierto lo que hizo Hernán, hubo en el gobierno de la Concertación, hubo errores, también hubo sanciones, también hubo gente que se hizo cargo y asumió su responsabilidad, y también hubo otros errores, pero no eso quita que hoy día uno tenga que silenciarse frente a un hecho donde todos vemos, y evidentemente que hay problemas en la manera como hoy día nos organizamos como sociedad, y en eso el rol del Estado es clave. En eso, Gabriel, para avanzar, precisamente para tratar de construir una mejor sociedad, tenemos que primero ponernos de acuerdo si efectivamente está funcionando todo impecable y estamos bien y aquí simplemente hay que seguir para adelante, o efectivamente hay que abordar temas que ya no da para más y que tienen este nivel de son y de molestia de gran parte de los chilenos. ¿Cuál es tu mirada en términos de cómo podemos construir? Si hacia allá va mi pregunta, ¿cómo podemos aportar más allá de entrar a sacarnos hiciste o tú no hiciste, sino que principalmente cómo podemos construir una nueva relación partiendo de un diagnóstico común? ¿Cómo construimos ese diagnóstico común? Mira, yo creo que el primer desafío es para la política. Hay que retomar un diálogo racional, fuera de eslóganes, un diálogo que sea sincero con la ciudadanía y que toda esta codificación que se utiliza para expresarnos ante la ciudadanía sea a lo menos verosímil, porque uno lo que hoy encuentra es la simplificación de todos los problemas o a la Constitución, o a la ley, o al Estado, y la verdad es que hay múltiples variables que no deben estar lejanas a ese análisis, y lo que le falta a la política es esta racionalidad. Lo segundo es modernizar las instituciones estatales como manera de retomar las confianzas, porque hoy las instituciones están siendo cuestionadas, y antes que sean más cuestionadas y lleguemos a niveles críticos, creo que es necesario dialogar y conversar de qué manera nos organizamos, y yo creo que no le tengo miedo a que generacionalmente hagamos ese ejercicio como país, para que las nuevas generaciones también puedan validar el trabajo hecho para atrás. Y esto también es una crítica para la centroizquierda, porque finalmente yo estoy convencido de que el mayor éxito del país lo tuvieron ustedes, en la centroizquierda, siendo gobierno en esa coalición que se llamó Concertación. No soy muy partidario de la nueva mayoría de que haya sido un éxito, pero sí de que en ese periodo de 20 años, del 90 en adelante, incluso con alternancia en el poder, al final del siglo pasado, haya llegado a los niveles de modernización que tenemos actualmente, que hoy están muy en riesgo por una pandemia. Nos dimos cuenta de que esa modernización también es lábil, pero no es un problema, porque la gente está carente de esa economía, de esa necesidad básica de comercializar, pero de que finalmente llevó a que casi la mitad del país que era pobre hoy esté gozando de mayores beneficios. Siempre perfectible. El Transantiago no es un ejemplo de política pública, lo que ha pasado ahora con el impuesto interno tampoco es deseable, siempre es corregible, pero uno parte de
lo que veníamos diciendo al principio. El Estado no son ángeles que nos gobiernan, ni un órgano superior que está por sobre nosotros, son seres humanos, mayoritariamente políticos y burócratas, quienes están tomando decisiones por nosotros. Por eso yo soy tan partidario y soy tan hincha de la libertad y de la autonomía de las personas, de hacer organizaciones, de generar sus propios destinos, de asociarse para lograr sus fines y no confiar tanto en el Estado. Alguna vez lo dije, si tuviéramos algo así como los bomberos o la Teletón, tendríamos la gente en lista de espera. Eduardo, ahí lo que claramente se ve en esta discusión, en este tema, es que al menos yo creo que todos estamos de acuerdo que vivimos una sociedad que debe ser mejorada y que se debe construir para ello. O sea, yo creo que nadie está conforme con las cosas que se están viendo, niveles de violencia, de frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema está en, hay dos, a mi modo de ver, propuestas. Es cómo un sector le propone al país un nuevo pacto social, cómo se construye, y otro, cómo entonces, mediante la participación ciudadana, hacemos este nuevo pacto. O sea, es distinto proponer, oigan, estas son las condiciones y en ese sentido tienen que acatarlas, o mejor, cómo lo invitamos a construir estas nuevas condiciones. Y ahí está, yo creo que gran parte de la diferencia de quienes están en contra del apruebo o están a favor del rechazo, quienes estamos porque se genere este espacio de discusión, de convención constitucional, para poder precisamente a través de la participación y la representación tener un nuevo pacto social y un pacto económico y sobre todo condiciones donde todos nos sentamos parte de. Hace rato, ya lo vemos también y lo menciono y te pido que también puedas dar tu opinión, de que vimos el caso de la Araucanía, qué es lo que está ocurriendo, un problema de varios. Entonces yo creo que llegó la hora de incorporar las distintas opiniones y generar esta discusión y este debate. Hay algunos que querrán que, así como están las cosas, no es necesario cambiarla y que podemos ir adecuándola en el camino, pero para muchos creemos que es necesario y llegó el tiempo de abordar los temas de mayor profundidad, menos cortoplacista, más de largo aliento. En ese sentido, me imagino que está claramente pareciera ser que tenemos que callarnos quienes fuimos parte de los gobiernos de la concertación para no poder criticar las cosas que hoy día están funcionando mal. Mira, lo dije al final de mi intervención de antes, que yo creo que para esto se requiere efectivamente un esfuerzo de toda la ciudadanía y de todas las entidades políticas e instituciones de toda naturaleza para ir avanzando, ¿no es cierto?, en un país que sea más democrático, pero además donde se cumpla lo prometido. Lastimosamente, y yo sé que Hernán lo hace adrede, de forma contumaz, nunca argumenta, nunca tira fundamentos, sino que lo único que hace es tirar barro contra la izquierda, contra la presidenta Bachelet, contra el mundo progresista. Digamos, es un discurso que ya francamente tiene aburrida a la gente, porque uno esperaría, ¿no es cierto?, de una persona que supuestamente tiene cierta cultura y que tiene cierta preparación, fundamentos reales respecto a lo que está planteando. Yo no he dicho jamás que la funa sea necesaria y que sea justificada. Lo que he dicho, me explico la funa cuando hay un país donde las leyes no se cumplen y sobre todo no la cumplen los poderosos. Y di varios ejemplos. En el caso, ¿no es cierto?, del tema indígena que hoy día está tan de moda, bueno, no quisiera dejar pasar, por supuesto, ya que él nos apunta con el dedo, que la mayor parte de las personas que han sido procesadas y algunas de ellas condenadas por el tema de Soquimich y todas esas cosas, son personeros de la UDI, 59 personeros para ser más explícito, 15 de Renovación Nacional, creo que hay 2 o 3 de la Concertación. No es un empate, pero por favor, o sea, seamos por lo menos rigurosos cuando hacemos, ¿no es cierto?, estas críticas a la Concertación. La Concertación encontró un país con un 44% de pobreza y la entregó con un 14%. Si esos no son los avances, obviamente quiere decir que no tenemos nada que decir. Y claro que hay cosas que no se hicieron, obviamente, porque en un país no se pueden hacer todas las cosas de una, sobre todo cuando tú no eres mayoría absoluta en todos los ámbitos. Mire, el tema de la Araucanía tiene que ver con lo que dicen
las personas que pertenecen a la etnia mapuche, no son araucanos, son mapuches, ¿no es cierto? Es que ellos están esperando que se cumpla, ¿no es cierto?, lo que dice el convenio 169 de la OIT, y en este caso, ¿no es cierto?, que uno de sus representantes que hoy día que está preso y que está en huelga de hambre, pueda ejercer su rigurosa entrañamiento, ¿no es cierto?, en la cárcel, en su territorio. Eso ocurre en muchos países, en Estados Unidos, en Canadá. Pero acá se le aplica la institucionalidad, ¿no es cierto?, obviamente chilena, porque nos olvidamos, ¿no es cierto?, que el pueblo mapuche fue, de alguna forma, cercenado en sus derechos cuando se estableció en Chile después de la guerra del 79, la famosa guerra de pacificación. El 95% de sus territorios les fueron quitados de distintas formas. Se les quitaron, ¿no es cierto?, a través de engaños, a través de la usurpación violenta, fueron colocados, ¿no es cierto?, en los lugares más agrestes de la Araucanía, y hoy día lo que están exigiendo sus representantes y el pueblo mapuche es que se les restituya esos derechos, no solamente territoriales, sino que sus derechos ancestrales, su cultura, y lo que ha hecho el Estado chileno, y ahí obviamente todos tenemos responsabilidad. Esto no es un problema de este gobierno, todos han tenido responsabilidad, no se ha avanzado en nada, porque obviamente los intereses que hay allí son importantes. Entre otros las madereras, por ejemplo, las empresas madereras que reciben un importante reembolso del Estado chileno cuando siembra. De manera que ahí yo creo que el problema no es político solamente, o sea, no es solamente económico, es político. Acá el Estado chileno tiene que decir, bueno, ¿qué hacemos con este problema? Tampoco es culpa de los colonos alemanes que llegaron, ¿no es cierto?, en algún momento invitados por el Estado chileno. Es el Estado chileno el que tiene que resolver esta cuestión de la mejor forma. Y a eso es lo que están invitando las comunidades mapuche. ¿Y cómo se les responde con violencia? Hoy día hablan del matrimonio Lusinger, que efectivamente sufrió una muerte dramática. Se incendió su casa. Hasta el día de hoy no se prueba efectivamente si la persona que está presa en la cárcel fue él, porque a él lo encontraron con una bala en su cuerpo y la bala no pertenece a el calibre de las armas que tenía el matrimonio Lusinger. O sea, hay una nebulosa en el tema. Pero hay 15 mapuches que han sido asesinados por el Estado en este mismo tiempo. Entonces, perdón, ¿de qué estamos hablando? Aquí el Estado no ha cumplido, acá el Estado no está cumpliendo su rol, ¿no es cierto?, de justicia. Y por lo tanto, si eso no se hace, le envían más encima un ministro que estuvo comprometido con Colonia Dignidad, ¿no es cierto?, del primer ministro, que nadie tiene confianza en él para poder pacificar supuestamente el tema. La verdad es que ahí no se está avanzando en nada. Eduardo, como dices tú, el tema da para mucho y el programa lamentablemente se nos pasó muy rápido, ya nos tenemos que despedir, pero como mensaje para quienes nos están escuchando, nos están viendo, vamos a enfrentar Punta Arenas nuevamente un retroceso en términos del coronavirus y la crisis y la cuarentena, pero lo más importante es tratar de seguir discutiendo estos temas de cara a lo que viene en el mes de octubre y sobre todo para los meses siguientes. Casos como el de Ámbar, casos como el de impuesto interno, casos que nos afectan la vida, son cosas que debemos abordar para poder tener una mejor sociedad y evitar más pérdidas de vida, más problemas y para que todos tengamos paz social y un mejor bienestar. Les deseamos un buen fin de semana. Hasta la próxima. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Hernán Ferreira y Gabriel Vega.